Bueno, muy buenos días. Yo no sé si ustedes van a aguantar, que ya vamos hora y media de cosas tan bonitas y todo. Bueno, primero quiero empezar dándole gracias por sus palabras de consuelo y sus oraciones. Y no me canso de decirle a los hermanos que sin duda es muy diferente llevar una pena, una ausencia, en la presencia del Señor y con el consuelo de la iglesia y de la palabra del Señor. Así que muchas gracias para todos ustedes. Cuando entré en el auditorio, pues saludé a algunas personas que hacía tiempo no veía. Entonces una de esas jovencitas que está hace por ahí 25 o más años acá y que ya tiene su cabello, como dice la canción, con la nieve de los años. Apenas me saludó, casi no me dijo nada más. Me dijo, oye, usted ya tiene el pelo como el mío. Sí, estamos viejitos ya. Bueno, el texto que los hermanos han escogido, los pastores, para celebrar este día está en 1 Samuel, capítulo 7. Particularmente ese verso 12, que tiene esta frase que aparece aquí. Hasta aquí nos ha traído, nos ha ayudado el Señor. Hay otras traducciones también por esa frase. La piedra de Ebenezer. Pero como es una sana tradición bíblica, histórica y necesaria, de que nosotros no predicamos versitos de la Biblia, sino porciones de ella. Esa predicación que entiende que debe ser expositiva y de un texto de la palabra de Dios. Entonces hace necesario que vamos al capítulo 7 completico. Vamos a empezar desde el verso 2. Así que le pido al Señor que usted tenga pues como la fortaleza para aguantar estas 2 horas de exposición bíblica. Y leamos, 1 Samuel capítulo 7, desde el verso 2 en adelante. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir al Señor y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó, reúnan a todo Israel en Mizpa para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron. Hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel, no dejes de clamar al Señor por nosotros para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio.
Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades que los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gat, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa y atendía los asuntos del país en esas regiones. Y luego regresaba a Ramá, donde residía, y desde allí gobernaba Israel. También erigió un altar allí al Señor. Esta es la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a vivirla. Oremos. Señor, aquí la dinámica de este texto es muy clara y es lo que te pedimos para nosotros. Confrontación por una búsqueda errada de Dios. Consagración en arrepentimiento y fe expresado en comprender tu palabra y orar juntos. Y cosecha de tremendas bendiciones que tú quieres derramar para glorificar tu nombre en medio de tu pueblo. Te pedimos que nos des eso. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, una piedra es un simbolismo. Yo no sé usted cómo se imagina esa piedra, el tamaño de esa piedra, el color de esa piedra, la colocación de esa piedra. Samuel tomó una piedra, la ubicó, hizo un sacrificio en ella, le puso un nombre. Los cristianos miramos hacia atrás para poder mirar hacia adelante. Los ateos y los agnósticos no. Los cristianos miramos hacia atrás para confesar la bondad, la gracia y el poder de nuestro Dios. Y por eso podemos mirar adelante. Los ateos y los agnósticos no miran hacia atrás, ellos no cuentan historias, solo quieren tener el control. Ellos quieren que le respondan sus preguntas. Y les duele pensar que Dios no existe como ellos quisieran que existiera. Nosotros podríamos leer esta frase del verso 12. El Señor no ha dejado de ayudarnos, y leerlo de una manera equivocada. En esa frase, en esa piedra de ayuda, está una declaración de victoria, donde el pueblo se postra en adoración. Es una declaración también de arrepentimiento, donde el pueblo ignoraba o pensaba que Dios no estaba ayudando, y cuando miran atrás dice, efectivamente Dios hizo las cosas para su gloria como Él quería, donde se acaban las quejas y las murmuraciones. También es una declaración de compromiso y de gran respeto para creer que así como Dios nos ha ayudado hasta ahora, nos seguirá ayudando. ¿Cómo deberíamos nosotros hoy erigir una piedra a la luz de la revelación de 1 Samuel capítulo 7? Podríamos hablar de triunfo, de confirmación, de inspiración, de ánimo. Yo les invito a que veamos esta piedra de Benecer como una piedra donde se nos hacen tres grandes advertencias. La primera advertencia: cuidado con buscar al Señor sin consagrarse al Señor. El texto nos informa en el verso 2 que por 20 años Israel buscaba al Señor con ansiedad. La palabra puede traducirse añoranza. La Reina Valera dice que buscaban al Señor, que todo ese pueblo estaba buscando a Dios de una manera en que lamentaba en pos de Jehová. Yo no sé si usted ha cualificado la forma en que usted busca a Dios, pero efectivamente aquí se nos está diciendo que era una forma equivocada de buscar a Dios. Era una forma de buscar a Dios que producía ansiedad, no paz, no contentamiento, no gozo.
no iglesia, no comunión, sino ansiedad. Y el mensaje es claro en nuestro texto porque Samuel en el verso número 3 dice, por eso Samuel le dijo al pueblo, si ustedes desean volverse al Señor de todo corazón, ahí está la clave. Buscaban al Señor, pero no de todo corazón. Desháganse de los dioses extranjeros y las imágenes de Astarte. Dedíquense totalmente a servir al Señor. Tú buscas al Señor. Pero si eso te produce ansiedad, no lo estás buscando de todo corazón. Y claro, el texto evidentemente está diciéndonos, cuidado con buscar al Señor sin consagrarse al Señor. La lectura de la historia de esa época deja claro que persistía la idolatría en Israel de Astarte, de Baal, que era una generación, 20 años habían adorado a Dios sin buscarlo de la manera correcta. Buscaban a Dios, pero no se consagraban a Él. Y por eso cambia en el texto de Samuel la palabra buscar por volverse de todo corazón al Señor. Bueno, la razón por la que nosotros buscamos deficientemente al Señor es porque tenemos miedo a pagar los costos. Sí, yo sé que usted tiene miedo de que si usted se consagra a Dios lo va a mandar de misionero a África. Yo sé que usted tiene miedo de eso. Yo sé que usted tiene miedo de que si lo busca al Señor de todo corazón y se vuelve a Él, va a romper una relación idolátrica con alguien que usted sabe que no honra a Dios. Yo sé que usted no busca al Señor y se consagra a Él, porque sabe que si usted se consagra a Dios y si Dios fuera su primera pasión, le tocaría su bolsillo. Y haría como en la iglesia primitiva. Traería sus casas a los pies de los siervos de Dios, diciendo, ¿para qué yo tengo más que una casa? ¿Para qué yo tengo esa plata en el banco? Yo sé que en el fondo todos tememos buscar a Dios de todo corazón porque no queremos las implicaciones. Y por eso viene la siguiente advertencia. Cuidado con ignorar que a mayor consagración habrá mayor oposición. Clarito lo dice el verso 7. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes de los filisteos marcharon contra Israel. Tengan mucho cuidado, ustedes promotores de causas sociales, de pensar que lo que ustedes desean, que todo el pueblo de Dios se una para luchar contra esto o aquello, va a ser una mejor Colombia, o va a ser una mejor iglesia, o va a ser una mejor situación para usted. No. Cuando usted se consagre a Dios, prepárese para que el demonio venga contra usted. Y por supuesto, ahí es donde uno entiende por qué. Es que nos cuesta pensar en estas palabras de Samuel y pensar que deberíamos realmente consagrarnos al Señor. Porque le tenemos miedo a los filisteos. Que cuando vean que realmente asumimos la iglesia en serio, los proyectos de Dios en serio, y venimos a arrepentirnos como ellos lo hicieron aquel día, el infierno va a temblar y va a venir en contra de nosotros. La consagración implicaba en este caso elementos propios de la renovación del pacto. En el Antiguo Testamento, en muchísimas ocasiones, como nosotros hacemos cuando celebramos la Santa Cena, hacemos una renovación del pacto. Unidad, confesión de pecados, afirmación de la fe, sumisión al liderazgo que los guiaba en oración y en el juicio de la palabra de Dios, como muy bien lo hizo Samuel. Cuidado con ignorar que a mayor consagración habrá mayor oposición. Pero eso nos lleva pues a la tercera advertencia, también muy clara en nuestro texto. En el verso 10, mientras Samuel está ofreciendo el sacrificio, es claro por el contexto en el verso 11 que Samuel continúa ofreciendo el sacrificio.
a propósito de un cordero pequeño que evoca todas estas figuras del Antiguo Testamento que señalan a la persona y a la obra suficiente de nuestro amado Señor Jesucristo. Mientras él ofrecía el sacrificio y seguía orando por el pueblo, los filisteos se acercaban más y más al mismísimo lugar donde él estaba ofreciendo el sacrificio. Y entonces el verso 10 nos libera para la siguiente advertencia, verso 10, parte B. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Hermanos y hermanas, a mí me encanta decir esto. Dios no me necesita a mí, ni la necesita a usted. Siga haciendo lo que usted piensa que es adecuado. Siga luchando por lo que usted piensa que debe luchar. Siga orando, siga ofrendando, siga sirviendo. Pero Dios no nos necesita. En el momento que Él quiera, va a lanzar una nueva política, un movimiento mundial, una pandemia. Y traerá los cambios gloriosos que Él quiera traer. Y esta es la advertencia. Cuidado con olvidar que a mayor oposición a la consagración a Dios, vendrán mayores bendiciones para el pueblo de Dios. Sí es cierto que cuando nos consagramos a Él viene más oposición, más dificultad, más tentación, más prueba, más enfermedad, más pobreza. Pero es mucho más cierto que cuando Dios ve que su pueblo está siendo atacado, saca todo su arsenal. Vean el texto. Claramente el texto deja ver que fue más grande la bendición que la superficialidad del pueblo de Dios o que el momento de consagración del pueblo de Dios. Dios tronó con grandes truenos contra los filisteos, creó confusión entre ellos, cayeron derrotados ante los israelitas. Los israelitas los persiguieron a los filisteos desde Mizpa, donde estaban consagrándose a Dios, hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó la piedra para decir: Dios está de nuestro lado, Dios nos está ayudando. Pero como si nosotros necesitáramos mayor fuerza en esta advertencia. Los versos 13 en adelante son una cascada de bendiciones. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados y los israelitas no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron. Esa frase me encanta. Recuperaron. ¿Tú piensas que Dios no te va a ayudar a recuperar? ¿Tú piensas que perdiste? ¿Tú piensas que lo que tú diste para la obra de Dios no volverá en bendiciones 1000 sobre ti, sobre tus hijos, sobre tus nietos? Recuperaron. Desde Cron hasta acá, y libraron todo ese territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Verso 15. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal, Mizpa y atendía los asuntos del país desde esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y allí en su casa gobernaba Israel. Y allí en su casa erigió también un altar para el Señor. Pero se destaca sobre todo la bendición del ministerio de Samuel. Como si el texto nos dijera: la bendición más grande que Dios puede atraer a través de una iglesia en la historia son hombres y mujeres piadosos y fieles a un llamado. Bueno, el texto está claramente informándonos sobre el ministerio de Samuel. Verso 5, Samuel ordenó. Samuel le dijo al pueblo, verso 3. Verso 8, y ellos corrieron a decirle a Samuel: ora por nosotros. Verso 9, Samuel tomó. Verso 10, Samuel ofrecía el sacrificio. Verso 12, Samuel tomó la piedra. Verso 13, como que nos resume la vida de Samuel en este capítulo. Durante toda la vida el Señor manifestó su poder en Samuel. Verso 15, Samuel seguía gobernando.
Samuel, un gran personaje de la palabra del Señor, poco estudiado, poco apreciado. Nos gustan más las batallas de David o los mares que se abren con Moisés o las grandes victorias de Sansón. Samuel es el hombre de la palabra y de la oración. Si quieren, ¿quiénes de ustedes están siendo llamados por Dios al servicio misionero, a la plantación de iglesias, al pastorado, a lo que Dios los esté llamando? Recuerde esto. Aquí se nos está diciendo, este es Samuel, el hombre de la oración y de la palabra. Primera de Samuel, capítulo 3, verso 19. Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él y cumplió todo lo que le había dicho. En la Reina Valera, Samuel creció y Jehová estaba con él y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras. Pero Samuel también es el hombre de la oración. Ustedes que piensan que los pastores trabajamos solo los domingos, arrepiéntanse de ese pensamiento y ayúdennos y demándennos más por una vida de oración. Aquí, precisamente en el verso 8, el pueblo asustado corre a Samuel: no dejes de clamar por nosotros al Señor. Esto es clara la descripción de ese ministerio. Lo que ocupaba la vida de Samuel era la oración. En el capítulo 12, verso 18, en una ocasión parecida, de tanta trascendencia, también el pueblo corre a clamar a Samuel. Él dice que yo no cometa tal pecado de dejar de orar por ustedes. Pero también es la palabra y la oración la que lleva el liderazgo de Samuel a ser un liderazgo que se mueve en las dinámicas del Evangelio. Nuestro texto contiene hermosamente las dinámicas del Evangelio. La dinámica del arrepentimiento y la fe. El liderazgo que está, como nos llamaba muy bien el pastor Juan José ahora, que me bendijo tanto esa oración. Muchas gracias, pastor. Yo le dije, necesito leer eso otra vez. Yo vengo a la casa de Dios a arrepentirme. Yo no vengo a la casa de Dios a que reconozcan lo que yo hice, por favor. Yo vengo a la casa de Dios a decir, yo quiero más santidad, yo quiero buscar más a Dios, yo necesito más a Dios. Hay mucho narcisismo en mi vida, hay mucha tontera en mi vida, hay mucha vanidad, hay mucha falta de compasión por los perdidos. Yo necesito más de ti, por favor. Libérame de mi pecado, límpiame más y más para amar más la iglesia, para servirla con más sacrificio, para ir a los perdidos, para ofrendar con más sacrificio, porque la generosidad cristiana no existe a menos que duela. No me hables más de esa generosidad superficial que da lo que le sobra. Eso no es la generosidad que nos habla el Señor en 2 Corintios capítulo 8 y 9. Que en su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y necesitamos liderazgo así como el del pastor Juan José, pastor Carlos, Raúl, Federico y los demás pastores de la iglesia, que nos ayuden a venir a la casa a arrepentirnos, a dejar nuestra superficialidad de la forma como buscamos a Dios, a consagrarnos a Dios con todos los costos que eso implique, pero a creer que Dios va a traer una renovación y un avivamiento que va a trascender generaciones. Bueno, mucho de la influencia de este texto está en el verso 9, y algunos de ustedes van a necesitar tiempo en las Escrituras para entender más este asunto del verso 9. Porque en un momento tan crucial, Samuel no trae el arca, sino un cordero pequeño, y lo ofrece en holocausto. Y yo sé, los que quieren ser muy juiciosos en la exégesis, yo también lo quiero ser, van a decir, cuidado, 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 cuidado. Pero es claro que allí está ese gran mensaje del Antiguo Testamento con todos sus sacrificios. Los sacrificios se hacían para adorar a Dios,
pero se hacían también para decirle a nuestras conciencias: eso es lo que tú mereces. Cuando tenías que llegar al altar, en algunos casos poner tus manos sobre el cordero y observar cómo el sacerdote lo degollaba cruelmente. Y tú piensas: oh no, yo no quiero religiones así. Yo quiero religiones de amor, de paz, de armonía social, de una buena posición ante el mundo. No, el Antiguo Testamento te da sangre para decirte: eso es lo que tú mereces. Lo que se está matando en el altar es para que tú veas lo que tú mereces. Tú mereces condenación. Y hay un cordero que San Juan Bautista dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Necesitamos pastores que nos muestren que la gran bendición que traemos a esta sociedad y a Colombia es la predicación del Evangelio. Perdónenme el comentario. Nuestra tarea no es mejorar a Colombia. Nuestra tarea no es mejorar la ética de Colombia, ni los principios y los valores. Yo sé que eso se puede dar como un efecto de ciudadanos renovados y cambiados, pero nuestra tarea es decirle al mundo: van hacia el infierno. Ustedes merecen condenación. Y hay una oferta infinita de amor, de Dios matando a Dios, de Dios para hacer justicia, para satisfacer su justicia. Mata al Cordero, el unigénito Hijo de Dios, para que tú y yo podamos tener una nueva vida, no solo ahora en Colombia, sino como mi papá, por toda la eternidad. Ahora, el efecto de esta consagración al Señor y la dinámica de este texto, que claramente nos quiere decir: cuidado con olvidar que a mayor consagración viene mayor oposición y persecución, pero que a mayor oposición y persecución Dios se va a levantar como nuestro león de Judá. Y entonces nos entrega estos liderazgos, ¿no? Como el de Samuel. Pero nuestro texto contiene una forma un poco encriptada, si ustedes me permiten, de otro liderazgo. Y yo quiero mostrarlo sobre todo para ir a la aplicación que quiero hacer con ustedes esta mañana. Bueno, realmente esta tarde. No, faltan 4 minutos para las 12, entonces todavía vamos bien, voy en 26 minutos. Entonces si salgo en menos de una hora, vamos bien. Hay algo encriptado en nuestro texto. Miren conmigo el verso 10. Aquel día, el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esa palabrita, trueno, es puesta allí y es puesta también en el capítulo 12 cuando Samuel ora. De hecho, Samuel dice: voy a orar y Dios va a enviar truenos. Ahora les voy a mostrar dónde es que está esa palabrita. Si van atrás al capítulo 2 del mismo libro de Samuel, encontrarán la extraordinaria oración de la mamá de Samuel. La mamá de Samuel, que hizo esta oración, este cántico maravilloso, que influyó por generaciones al pueblo de Israel y que influye de manera particular la Navidad. En la Navidad, María, sin duda, había leído esta oración, porque muchas citaciones de la oración de Ana están en la oración de María, cuando ella acepta la voluntad de Dios y es usada por el Espíritu Santo para traernos al Señor Jesucristo en su encarnación. Capítulo 2, verso 10. Una de las declaraciones que hace Ana en la oración: el Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará, ¿qué? Truenos contra ellos. No sabemos cómo Samuel supo de esa oración. Algunos creen que Samuel es el que escribe el libro de Samuel. Entonces él había escrito la oración de su mamá. Pero esta oración
es respondida de manera especial en esta ocasión. El liderazgo de una mamá, si conocen la historia de Ana, que en circunstancias muy complejas, muy difíciles, aún siendo mal pastoreada por el sacerdote del momento que era Elí, le presentó esta oración al Señor. Y ustedes saben, ¿no? El verso 27 y 28 del capítulo 1, por este niño oraba y el Señor me lo dio y ahora se lo entrego al Señor. Y fue muy chiquito, muy chiquito. Algunos dicen hasta casi 2 años, otros dicen por ahí 5 años. Que entregar este muchachito al Señor no era como usted y yo lo hacemos. Yo le entrego a mis nietos al Señor, pero no es en esa forma. Esa forma romántica de entregar nuestros hijos, ¿cierto? Era entregarlo. Imaginen la mamá devolviéndose del templo para la casa. Es que lo entregó. Lo entregó. Como usted entregaría un apartamento, una cuenta bancaria, una hoja de vida, una vida profesional en la obra. Lo entregó. Y sin duda, esa señora fue la intercesora de Samuel toda la vida. ¿Se imagina eso? Intercediendo por su muchacho. Todo el libro de Samuel, tomo 1 y tomo 2 de Samuel, son para gritarle a la iglesia: la oración de una madre importa mucho. Samuel es el que introduce el profetismo en Israel. Samuel es el que rescata y posiciona el sacerdocio en Israel. Samuel es el que introduce la monarquía a Israel. Cuando en otro momento en la historia bíblica el Señor les está diciendo que no les va a escuchar la oración, Él les dice: ni aun si Samuel ora por ustedes les respondo. ¡Qué calibre! ¡Qué volumen espiritual tenía Samuel, por favor! Pero detrás de Samuel había una mamá. Madre, tú que oras por tu muchacho, por tu hija, como yo oro por mis hijos y por mis nietos, que te despiertas en la madrugada a orarle al Señor. ¿Tú crees que Dios no está almacenando esas oraciones para en algún momento de la historia tirarlas sobre la tierra como truenos que asusten al mismísimo demonio? Conclusión y aplicación. Hay un ciclo que romper. Aquí vimos 3 etapas o momentos en que vivió el pueblo de Dios con frecuencia: de la tibieza a la consagración, de la consagración a la oposición y persecución, de la oposición y persecución a la bendición. En un sentido, este es el ciclo de la vida del pueblo de Dios, como se registra en Salmos, como el Salmo 107. Dios bendice, ellos lo abandonan. Dios los disciplina, ellos se arrepienten. Hay un ciclo que romper en tu vida. Hay unas cosas que volver a enfatizar. Siempre se trata de un retorno a la palabra de Dios, a la oración, a la vida del evangelio, al arrepentimiento de la fe. Hay un liderazgo que cualificar, buscar y promover, como el liderazgo de Samuel, como el liderazgo de Ana. Pero sobre todo, hay que ver el ministerio cristiano, la vida del pueblo de Dios, como uno que trasciende a las generaciones. Déjenme mostrarle una última cosa para poder llegar a la aplicación. En el capítulo 3, cuando se empieza a describir el surgimiento de Samuel, varios textos, el verso 1, el verso 7, el verso 21, son como una seguidilla de decir: no había palabra en Israel. Samuel todavía no había entendido la palabra del Señor, hasta que llega el verso 21 y ahora Samuel sí escucha la palabra del Señor. Y en el 4:1 la palabra de Samuel llegó a todo Israel. Tenga esto en cuenta. Samuel había predicado 20 años sin conseguir el arrepentimiento del pueblo de Dios. Seguía esa iglesia de la prosperidad superficial que solo quiere manipular a Dios para sus milagros. Hasta que viene el momento, 20 años después, donde se rompe
Dios interviene y trae a su pueblo a una experiencia de victoria. Sin embargo, si ustedes siguen leyendo en el capítulo 8, verso 1, lean conmigo si tienen ahí su Biblia abierta, su Biblia encendida. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernador de Israel, con sede en Berseba. El hijo mayor se llamaba Joel, bonito nombre, y el segundo Abías, bonito nombre. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre. Ahí mismo. No hay que descubrirlo. No hay gran ciencia en esto. Usted sencillamente sigue leyendo el pasaje y dice: ¡oh, ministerio de Samuel! ¡Qué cosa tan extraordinaria! Pero, capítulo 8, ahí enseguidita, verso 2, verso 3. Ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso, y esto es muy importante para que entienda la historia de Israel, por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, como lo que me dijeron en la entrada, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne como lo tienen todas las naciones. Yo entendí algo de la historia de Israel ahí. Yo pensaba que Israel llegó a tener rey por un asunto de fama internacional. Ay, todas las naciones tienen rey, entonces Dios, danos rey. No. Fue por los hijos de Samuel. El pueblo dice: Samuel, qué gran líder nos ha dado el Señor, pero sus hijos, entonces buscan una solución, por supuesto, una solución fallida, que es disciplinada por el Señor. ¿Qué aprendemos ahí, hermanos? Y esta es la aplicación. Hemos de tener mucho cuidado en lo que hacemos en nuestro ministerio, para que sea un ministerio que trasciende a las generaciones. Casi que el contraste es inevitable. Ana, mujer fiel de oración, no fue una gran líder, no hacía estos liderazgos extraordinarios, Dios los bendiga, pero ella no tenía esos liderazgos extraordinarios. Era mujer entregada, consagrada, que dio desde sus entrañas lo más doloroso, que era entregar a su hijo, que oró en medio de una cultura pseudocristiana y religiosa perversa. Y en ese medio Dios levanta a Samuel. Pero mire el contraste. Tienes a ese tremendo Samuel y uno dice: uy, espera y verá a sus hijos. Peores que fueron los hijos de Elí, que ya han sido juzgados en los capítulos anteriores. Ahora, yo no les estoy diciendo, hermanos y hermanas, que nosotros podemos garantizar la consagración de nuestros hijos. De eso no se trata. No hay fórmulas. No pretenda usted controlar el futuro de sus hijos. No es una buena estrategia, se lo aseguro. Pero sí quiero decirle que nuestra predicación, nuestra consagración, nuestro servicio deberá ser de tal intensidad y calidad que piense en la siguiente generación. Como decimos con Jonathan en un ministerio precioso que el Señor le ha permitido liderar: ¿quién va a pastorear a mis nietos? Bueno, estamos cambiando la frase ya y decimos a mis bisnietos, porque yo ya tengo un nieto de 14 años que mide 3 metros. Dios mío, ¿qué pasó? Entonces yo ya tengo que pensar en mis bisnietos también. Padres de familia, por favor, vuelvan al altar familiar. Aunque no ocurra, como en el caso de Samuel, lo que uno quisiera que llegara a ocurrir, tu llamado es a restablecer el altar en tu casa. Pastores, sigan predicándonos un evangelio que nos duela para que nos sane. No nos digan lo que nosotros queremos escuchar. Y tú me dijiste ahorita, Juan José, cuando te abracé: no, a mí me tocó la parte dura. Yo te dije: no, hermano,
Yo sé que es muy duro decirle al pueblo de Dios, han pecado, ustedes son idólatras. Pero ¿cuánto necesitamos que nos digan la verdad? Díganos la verdad con la esperanza y la gracia del Evangelio. Llámenos al Evangelio. Ustedes siervos del comité administrativo, desafíennos a grandes inversiones, a grandes entregas. Ustedes miembros de la iglesia, busquemos juntos al Señor en oración. Y ustedes abuelos, y los que aspiran a hacerlo, que eso es un gran don de Dios, herencia del Señor. Hagamos todos los sacrificios que haya que hacer para que este lugar y estas actividades que se hacen en este lugar sean una piedra en el camino que nos enseñe que nuestro destino no es rodar y rodar. Que este lugar sea una piedra en el camino por el que pasemos semana tras semana. Que sea una señal para esta ciudad, que le diga a esta ciudad, hay un Dios en el cielo. Nosotros lo hemos visto en nuestra historia y nadie nos robará esto. Hasta ahora el Señor no ha dejado de ayudarnos, o está aquí ayudándonos y seguirá con nosotros. Y así como decimos los paisas, pónganla como quieran. Que se venga la persecución, que se venga, por favor. Estamos llorando como niños mimados, que porque se vienen grandes persecuciones, que se vengan, porque después de ellas vendrán tiempos muchísimos más gloriosos, y tomaría horas mostrándoles en la historia que ese es el patrón de Dios. Cuando vienen grandes oposiciones, grandes dificultades, nos ponen a pagar impuestos, nos quitan los lugares, meten pastores a la cárcel, no nos dejan publicar libros, nos critican, se burlan de nosotros, nos ridiculizan. Abren iglesias en esta ciudad que se dicen cristianas y están en contra de la palabra de Dios y se burlan de nosotros y hacen toda clase de cosas contra nosotros. Que se preparen. La victoria, la gloria, el poder de Dios que se verá en nuestras generaciones por venir. ¿Estás dispuesto a sacrificar lo que sea? ¿Estás dispuesto a venir a la piedra del Ebenecer y decir, tú nos has ayudado? Yo no voy a seguir quejándome del pasado. Tú nos has ayudado. Yo voy a creer en la presencia soberana y providente de Dios, haciendo las cosas extraordinarias, aun a pesar de nosotros. Hasta aquí Dios nos ha ayudado. Yo voy a creer que mientras esta piedra esté aquí, Dios manifestará su gloria. Que así sea en el nombre de Jesús. Amén.